Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos. Volvemos con un nuevo capítulo de esta serie de matemática antiintuitiva y esta vez lo vamos a dedicar a una de las funciones elementales, a la función exponencial. No es que nos resulte antiintuitivo esto de un tipo de función, pero sí es verdad que la función exponencial tiene una cualidad que nos resulta muy complicada de imaginar y es ese crecimiento tan rápido que tiene, el crecimiento exponencial. Voy a poneros una imagen en pantalla, fijaros, ahí he pintado tres tipos de comportamiento de tres funciones diferentes, tres funciones elementales. En verde tenemos una función lineal. Una función lineal es una función que produce un crecimiento proporcional al avance de la, digamos, variable independiente. Es decir, cuando la x aumenta una unidad, la y aumenta de forma proporcional. En este caso, la línea verde que he pintado es y igual x. Cuando aumenta una unidad el eje de las x, aumenta una unidad el eje de las y. Obviamente hay un crecimiento proporcional. Crece tan rápido o tan lento como sea este coeficiente de la x. Si el coeficiente de la x es, por ejemplo, un 3, pues la y crece el triple que la x. En azul he pintado una función potencial, en este caso y igual x cuadrado. Vemos que esta función crece también a partir del 0, obviamente, en el eje positivo. Crece de forma muy rápida, porque fijaros en la diferencia de magnitud en los órdenes de los valores del eje de la x, que estamos hablando de 100, 200, etcétera, y los órdenes en el eje de la y, que estamos hablando de 10.000, 20.000, etcétera. Es decir, es una función que crece muy rápido, pero también, digamos, más o menos, esto no nos produce ningún shock. Fijaros en la roja. La roja ya es un crecimiento exponencial. Un crecimiento exponencial, ahí he pintado y igual a 2 elevado a x. Es decir, es una función exponencial de base 2. De forma que en cada paso se duplica la cantidad que teníamos en el paso anterior. Fijaros que ahí, el rojo, parece que tenemos una recta vertical para valores realmente pequeños de la x. Pero nosotros sabemos que no es una recta vertical, que tiene una inclinación. Lo que está pasando es que crece muy rápido, muy rápido, muy rápido. Yo estoy casi seguro que aquí lo antiintuitivo no es tanto la existencia de una función que tenga este tipo de crecimiento tan salvaje, como que al crecer tan rápido nos encontramos con números muy grandes demasiado pronto. Y nosotros, como ya hemos hablado alguna vez en algún vídeo, si queréis os lo voy a dejar por aquí, un vídeo en el que hablábamos de cuánto nos cuesta imaginarnos números que sean tremendamente grandes. Como digo, nos encontramos con ese tipo de números que tenemos la mente muy limitada a la hora de imaginarnos ese tipo de magnitudes exageradas. En la función exponencial nos encontramos de forma muy temprana, muy pronto, para valores muy pequeños de la variable independiente, con ese tipo de magnitudes inimaginables que no podemos acotar. Un ejemplo, una historieta muy ilustrativa de este crecimiento es la popular que se cuenta sobre el creador del ajedrez. La voy a contar muy por encima porque este problema es muy popular, muy conocido y tampoco quiero que nos centremos en tópicos. Si no la conocíais, podéis buscar en el Google problema del trigo y el ajedrez o problema del grano y el ajedrez y os va a aparecer un montón de información. Entonces, la historia va sobre el creador del ajedrez. El que crea, el tío que creó el ajedrez por ahí por la India, llega muy contento, se la presenta al rey, el rey se queda fascinado por el invento y le ofrece elegir su propia recompensa. Este tío se pone a pensar, el creador del ajedrez, y le dice, pues quiero un grano de arroz por la primera casilla del ajedrez, 2 granos de arroz por la segunda casilla, 4 granos por la tercera, 8 por la cuarta y así por cada cuadradillo que avance en mi tablero de ajedrez quiero el doble de lo que tenía en el anterior. El rey dice, pues tampoco me estás pidiendo tanto, concedido. Y cuando se ponen a hacer las cuentas se dan cuenta
No hay una cantidad de grano suficiente en el mundo para poder pagar esa recompensa que se había aceptado a pagar. Porque estábamos hablando de 2 elevado a 64 solo en la última casilla, 2 elevado a 63 en la casilla anterior, sumando todas esas cantidades necesitaba 1000 años para producir el mundo entero la cantidad de arroz que le tenía que pagar a ese tío. Es decir, que le resultaba antiintuitivo o que resulta antiintuitivo esa cantidad exageradamente grande que se produce en un desplazamiento relativamente pequeño de 64 casillas. Y ahora, pues alejándonos un poco de estas historietas recreativas, podemos movernos un poco a la vida real y encontramos un ejemplo de propagación exponencial. Cuando se propagan ciertas enfermedades altamente contagiosas. Y realmente somos conscientes de ello porque cuando suceden a nivel mundial fenómenos del tipo el Zika, el ébola y este tipo de enfermedades infecciosas que de forma muy rápida se convierten en pandemia, pues enseguida cerramos las fronteras, sacrificamos a Excalibur y, en fin, pues tenemos bastante miedo de que llegue el fin de la humanidad. Porque realmente somos conscientes de cómo se puede propagar una enfermedad cuando se propaga de esta manera exponencial. Porque una persona contagia a otras dos, esas dos a otras dos, esas dos a otras dos. Y decimos dos desde el punto de vista más conservador, porque una persona a lo largo de un día se relaciona con muchísimas personas y la base de ese exponencial no sería 2, sino que sería un número más elevado. Por lo tanto, perfectamente en 2 días, 3 días puedes tener una pandemia. Entonces, vamos a dejarnos de drama y vamos a movernos a un ejemplo que ilustra esta propagación exponencial, pero de forma muchísimo más jocosa. Cada uno de nosotros tenemos un padre y una madre, que son nuestros ascendentes directos de primera generación. 2 elevado a 1, 2. Nuestro padre y nuestra madre tienen también un padre y una madre. 2 generaciones atrás tenemos 2 elevado a 2 igual 4 parientes directos en orden ascendente. 4 abuelos. Cada uno de esos 4 abuelos tiene un padre y una madre. Nos estamos moviendo 3 generaciones hacia atrás. 2 elevado a 3, 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 bisabuelos, que son nuestros parientes directos en orden ascendente de tercera generación. Así, cuando nos vamos moviendo una generación hacia atrás, vamos doblando la cantidad de parientes directos en orden ascendente. Es decir, tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos de nuestros padres, 64 tatarabuelos de nuestros abuelos, 128 tatarabuelos de nuestros bisabuelos, 256 tatarabuelos de nuestros tatarabuelos. En 7 generaciones tenemos 256 parientes en orden ascendente, directos. Todo esto sin contar los que no, son parientes no ascendentes, los tíos, los primos hermanos, primos segundos, primos terceros, primos cuartos, tíos, tíos segundos, tío abuelo y todo ese tipo de cosas. Aquí ya esta cuenta se nos descontrola y se hace exageradamente más grande que 256. Por eso vamos a quedarnos con los parientes directos en orden ascendente, simplemente, cada generación hacia atrás. La pregunta es, ¿cuántas generaciones nos tenemos que mover hacia atrás para que toda la población mundial sea familia nuestra? Pues si queréis vamos a hacer las cuentas. Lo primero que vamos a hacer es buscar en el Google la evolución de la población mundial. Y vamos a ver si encontramos aquí un poquillo de información. Nos vamos a ir, por ejemplo, a la Wikipedia, que seguro que hay alguna tabla. Bueno, seguro que hay alguna tabla, es que ya lo he mirado y hay una tabla, obviamente. Y si os dais cuenta, fijaros, tenemos que en 1800 teníamos 1000 millones, el mundo entero había 1000 millones de habitantes y
en el año 1000 la tercera parte, unos 300.000 habitantes. Entonces ya con esta información nos vamos a poder poner a hacer algunas cuentas. Vamos a movernos a la pizarrilla y vamos a empezar a calcular. Entonces vamos a llamar I a la cantidad de parientes directos en orden ascendente para la generación X. Y hemos dicho que esa cantidad de parientes venía determinada por el resultado de 2 elevado a X, porque en cada generación nosotros duplicábamos la cantidad de parientes que teníamos en la generación anterior. Nosotros hemos dicho que en la población mundial, cuando nos movemos hacia atrás, obviamente ahora hay unos 7.000 millones de habitantes, pero hace bastante poco, en 1800, hemos dicho que había 1.000 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y esto es 10 elevado a 9. Entonces, lo único que nos estamos preguntando es cuál tiene que ser el valor de X para que la Y, nuestros parientes, sean 1.000 millones. Pues nada, lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación, 10 elevado a 9 igual 2 elevado a X, aplicamos logaritmo y además vamos a aplicar logaritmo en base decimal porque así nos vamos a quedar con el exponente de esta potencia. Entonces tendríamos logaritmo de 10 elevado a 9, logaritmo en base 2 de X, aquí logaritmo en base 10 de 10 elevado a 9 es 9, y aquí el X pasa multiplicando, logaritmo de 2, por lo tanto, la cantidad de generaciones que tenemos que retroceder en el tiempo serían 9 partido logaritmo de 2. Ahora, fijaros una cosa. Realmente la magnitud de este logaritmo varía significativamente, por así decirlo, cuando varía el exponente, cuando pasamos de 10 elevado a 9 a 10 elevado a 8, que pasamos de tener aquí un 9 a tener un 8. Por lo tanto, de tener 1.000 millones a tener 500 millones o a tener 300 millones, esto realmente varía muy poco. Entonces, si queremos mirar ese segundo tamaño de la población que había en el año 1000, que hemos dicho que era la tercera parte de estos 1.000 millones que había en el año 1800 aproximadamente, había 300 millones de habitantes en el año 1000, pues sería hacer 10 elevado a 9 partido 3. Si nosotros aplicamos propiedades de los logaritmos, aquí tendríamos logaritmo de 10 elevado a 9 partido 3, por propiedades de los logaritmos se nos quedaría 9 menos logaritmo de 3. Por lo tanto, esto daría lugar a un segundo cálculo de X, la cantidad de generaciones necesarias para alcanzar los 300 millones de habitantes aproximadamente, que sería 9 menos logaritmo de 3 partido logaritmo de 2. Si hacemos estas cuentas con la calculadora, aquí aproximadamente tenemos unas 30 generaciones y aquí aproximadamente unas 28 generaciones. Entonces, moviéndonos hacia atrás en el tiempo, entre 30 generaciones y 28 generaciones, pues tendremos una cantidad de familiares que oscilará entre los 300 millones y los 1.000 millones. Si nosotros presuponemos que aproximadamente 25 años es una generación, multiplicamos la cantidad de generaciones por 25, pues vamos a tener que nos tenemos que desplazar en años unos 750 para el caso de 30 generaciones, alcanzar los 1.000 millones de familiares, y para el caso de 28 generaciones, pues 700 años. Moviéndonos hacia atrás entre 700 y 750 años, esto es irnos alrededor del año 1300 o aquí alrededor del año 1250, toda la población del planeta es familiar directa nuestra. ¿Qué te parece? Hace 700 años, toda la población mundial era familia tuya y mía. Entonces voy a presentaros a mi familia. Este tío, Alfonso X el Sabio, tatarabuelo, el tatarabuelo, el tatarabuelo, el tatarabuelo, el tatarabuelo, el tatarabuelo, del tatarabuelo de mi tatarabuelo. Pero lo quiero como si fuera mi abuelo. William Wallace, siempre ha habido gente muy valiente en la familia. Marco Polo, un aventurero. Y esta familia de Inglaterra, por el 1700. El tatarabuelo del tatarabuelo, el tatarabuelo de su tatarabuelo, es tatarabuelo del tatarabuelo, el tatarabuelo del tatarabuelo, del tatarabuelo, del tatarabuelo de mi tatarabuelo. Es decir, que este tío es un tío abuelo lejano mío. No hemos tenido oportunidad de comunicarnos mucho porque hemos tenido problemas con el espacio-tiempo. Pero somos familia. Por cierto, tú y yo somos primos, eneésimos.
Pero como toda la población mundial hace 700 años era ascendente tuyo directo y ascendente mío directo, tú y yo compartimos ascendencia directa. Por lo tanto, somos primos lejanos, eso sí, pero familia. Y otra cosa te voy a decir, por si no habías caído. Tu pareja, tu novio, tu novia, es tu primo. Como se entere el abuelo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale a me gusta, comenta y comparte. Nos vemos a la próxima.